Pues bienvenidos y bienvenidas a esta charla ya número 21 del Stopper. Hoy nos visita Jordi Bresco. Ahora explicaremos quién es, porque seguro que le conocéis. Así que antes de nada, Jordi, muchas gracias por aceptar la invitación con muy poco margen desde que te lo dije a hacer la entrevista. Un placer, tío. Ya ves que he podido aquí encontrar el huequecito en casa y muy contento de estar aquí en tu canal y con ya expectativa de ver de qué va la charla. Más te veo, estás mejor que yo, con el sol que te está dando bien, tranquilamente, tal. Perdón, se ha cortado un, Te un decía que momento. te veo incluso mejor que yo estoy aquí en casa y a ti veo Mm. que estás en una terraza bien cómodo. Sí, tío, es que bueno, hace muy poco nos fuimos a vivir con 4 colegas más en una casa y tenemos un espacio bastante grande. Lo bueno de poder pagar entre todos es que puedes optar a una cosita un poco mayor y tenemos aquí Sí, una sí. terracita y he pensado, así tampoco les molesto que están ahí preparando la comida y No, todo. no, fenomenal, da envidia. Pues decía que Jordi Bresco, si así por el nombre o así no suena, pero seguro que os suena su libro, que salió ahora era casi 2 años prácticamente, ¿no? En febrero o así era Sí, 2 años, creo. correcto, justo antes de la pandemia. Rivalidades crónicas, que también os gusta decir, con fotografías de Pau Riera, que no está aquí, pero escrito por Jordi Bresco con fotografías de Pau Riera, y que siempre digo que cuando viene alguien que ha escrito un libro, que es un librazo, pero es que, claro, al final no llamaría a gente de libros que me he leído y no me gustan tanto. Y me reitero, el libro de Jordi Pau es buenísimo. Le decía antes de empezar la entrevista que justo el fin de semana pasado se lo regalé a alguien que no lee mucho, pero que le gusta mucho el fútbol. Y no sé, Jordi, si, que por cierto, el otro día cuando fui a comprar el libro, en la tienda de Panenka ya no estaba. Lo tuve que comprar o sea, que Mm. es que ha ido bien, está agotado, ¿no? Sí, hubo una tirada de 2.500 y ahora mismo está, a efectos prácticos está agotado. Quedan algunos, pero están repartidos por las librerías que lo pidieron Sí. en su momento. O sea que los que lo tengáis, conservadlo bien, porque, porque este precio, ahora como se van a terminar las existencias, pues luego si lo queréis revender como coleccionista, pues quizás os podéis sacar un beneficio y todo. Mira, el otro día no me hacen ni publicidad ni nada, pero ahora que está difícil conseguirlo, el otro día fui a comprar un libro, si vivís en Barcelona, en Casa Usher, Mm, en al carrer Santaló, si vivís en mm. Barcelona, lo tienen, porque justo lo vi el otro día, así que si alguien que está viendo esta entrevista lo quiere conseguir, en Casa Usher, en calle Santaló, lo tienen. Oye, Jordi, ¿os esperabais este éxito del libro? O sea, siempre eres optimista, entiendo, cuando haces un proyecto así, pero... Si te soy sincero, claro, ponte en nuestro lugar. Sacamos el libro, lo presentamos el 3 de marzo y el 15 nos encierran en casa. O sea, es verdad que mucha gente dijo en su momento, bueno, ahora la gente va a leer, ¿no? Pero Mm, claro, va a leer libros que ya tenía en casa. El margen que había de maniobra entre que salió el libro que era el 26 y el 15, si no recuerdo mal, el 14, que es cuando nos encerraron en casa, pues o realmente estás muy atento, pero no había habido margen para que hubiese mm. un boca a oreja, ¿no? De decir, hostia, este libro me lo he leído, me lo he terminado y lo he recomendado a un amigo y el amigo ha tenido tiempo para ir a la librería y lo ha comprado, ¿no? Entonces, bueno, eran muchísimas incógnitas. Panenka solo había sacado el libro de Indomable por aquel entonces, es decir, era una editorial muy nueva. Sí. Pau y yo somos, es decir, siempre había un misterio aquí. Luego es un libro que quieras o no, está enfocado hacia un nicho, aunque a mí me gusta decir que no, que conozco gente que no le interesa el fútbol para nada, pero que también le ha parecido un libro interesante. Pero bueno, lógicamente este proceso de convencer a la gente de que un libro que está editado por Panenka, que se titula Sí. Rivalidades Crónicas, que sale un baloncito ahí en la portada, para convencerle de que no es de fútbol, pues hay que pasar un margen de tiempo, ¿no? Para que realmente la gente se dé cuenta de que va un poco más allá. Entonces, estamos muy contentos, un poco también tristes porque el camino termina aquí, porque Panenka nos ha comunicado que no pueden hacer una segunda reimpresión porque también les entiendo, es un libro carísimo de enviar a imprenta. Ya. Yo que trabajo en una librería aquí en Barcelona, en Altair, y que hemos editado algunos libros, el mundo editorial realmente o eres el pez gordo o lo tienes complicado. De hecho, creo que la estadística es de que 9 de cada 10 libros que saca una editorial son deficitarios. Este, lógicamente, no lo fue, pero claro, enviar un libro de tapa dura, impreso a 4 tintas, Mira, con mientras unas lo dices, máquinas de claro, es que engramaje, claro. la tapa dura con muchísimas
A ver si engancho alguna con fotografías de calidad, que hablamos de... Mm. Las páginas tienen un gramaje especial que es un poquito más grueso para que las fotografías luzcan bien. Es decir, es un libro muy caro de enviar a imprenta. Y si eres Planeta o Penguin Random House y tienes las máquinas, que de hecho ya son tuyas directamente, pero las tienes funcionando toda mecha, pues no pasa nada por meter una reimpresión de 300 ejemplares de estos. Pero las editoriales pequeñas se plantan delante de las imprentas y les piden un pastón por hacer una reimpresión por pequeña que sea. Entonces realmente tienen que hacer el cálculo y decir, vale, pues tengo que vender X para recuperar esa inversión y empezar a ganar dinero. Vendido 2.500 ejemplares, es un poco difícil pensar que pueda vender muchísimos más. Pero bueno, estamos en esta situación. Hostia, pues tío, creo que te lo voy a mandar para que me lo dediques y así aún será más de coleccionista, por si me quedo algún día en paro de aquí y necesito ingresos extras. Sí. Yo les estoy haciendo la coña a mis colegas. Yo no me voy a hacer famoso por escribir o por ser muy buen periodista, pero yo qué sé, si luego por lo que sea me hago famoso por cualquier otra cosa random, pues mira, pues ahí tienen ahí un margen para negocio. Claro. Bueno, estamos hablando del libro, dando por hecho que los que nos están viendo, las que nos están viendo, lo conocen, pero vamos a poner un poco en contexto. El libro, como decíamos antes, se llama Rivalidades Crónicas y es un viaje por 10 ciudades europeas explicando a través de sus derbis, las propias ciudades y también contextos sociales y políticos, ya no solo lo de la ciudad en cuestión, también se puede entender en muchos casos del país en el que se sitúa la historia de Miss Jordi. Lo que me fascinó del libro cuando lo leí en su momento, aparte de las historias propiamente futbolísticas, que ya tienen mucho peso y que no es que se cuenten solas, pero me refiero que tienes un buen material para escribir, es que las ciudades y los sitios los describes fenomenalmente bien. O sea, cuando estás leyendo el libro, realmente al final, por ejemplo, de cada capítulo, que hay fotografías, a mí me pasaba que cuando veía la fotografía al final del capítulo, digo, es que es lo que me estaba imaginando mientras te leía, mucho más allá de, o sea, luego hay muchas más cosas que describes, igual más intangibles, pero es un viaje muy interesante por muchas ciudades y por eso creía que más allá del fútbol, si te gusta la crónica de viaje, si te gustan los conflictos internacionales, es un buen libro, muy buen libro, vaya. Bueno, muchas gracias, Juanjo. De hecho, es que es el mayor bagaje que tengo yo como periodista, es este precisamente, porque yo llevo, pues este julio, hará 6 años ya en la revista Altair, Altair Magazine, que para los que nos estén viendo de fuera de Barcelona, los de Barcelona seguro que la conocen porque es la librería clásica de viajes en Barcelona, pero quizás los que luego dejaremos link por aquí fuera, también. Y digamos que pues la librería de viajes tiene una revista de viajes donde llevo eso, pues ahora pronto 6 años y ahora la estoy dirigiendo. Es como que me siento el proyecto muy, muy mío y con muchas ganas de que tire para adelante. Y de hecho, pues durante todos estos años había practicado de alguna forma de cara al libro, pues viajando a sitios como Hong Kong, como Uganda, como las Feroe, en Medellín, o sea, muy variado todo, pero siempre como con esa idea de explicar un territorio, ya fuera no a través del fútbol, lógicamente, pero a través de otros aspectos como podía ser la historia, la sociología, la política, la gastronomía, incluso la música, el cine. Con en formato crónica literaria, crónica periodística, que se llama de largo aliento. Una cosa calmada, pausada y donde la extensión no tiene importancia. Para mí, esto es uno de los grandes que tiene este libro, es que el tono, ¿no? Y la velocidad de lectura es pausada y te ayuda un poco a transportarte al sitio. La intención es que de alguna forma el narrador te dé la mano y te diga, mira, vamos a conocer esta ciudad que quizás no habías oído nunca hablar y te la voy a explicar a través del fútbol, pero sin que te des cuenta te estaré contando otras cosas para que luego tengas un poco la imagen global de lo que representa. No, totalmente, y lo lográis de verdad. Y ahora, visto con perspectiva, Jordi, hablábamos de la mala suerte, entre comillas, que tuvisteis, de cuando presentasteis el libro, la incertidumbre esta que iba a pasar, porque a los 12 días ya nos confinaron, pero como decía, visto con perspectiva, también tuvisteis suerte, porque esto implicó 10 viajes, mínimo 10 viajes.
que el proyecto evidentemente se hubiese parado y se hubiese quedado, no sabemos cómo, si se hubiese pillado Sí, un sí, poco... absolutamente. A ver, es cierto que los viajes sobre todo los hicimos, digamos que desde que empezamos el proyecto hasta que salió el libro, fueron 2 años. El primero fue donde concentramos la mayoría de viajes. De hecho, hubo 4, que fueron un par y un par, que los hicimos prácticamente empalmándolos. Mm, En plan fin de semana y luego el siguiente fin de semana otro. Y luego en los siguientes 9 meses, Pau estuvo haciendo una selección de fotografías espectacular porque venía de cada derby con 4.000, 5.000 fotos y yo pues estuve haciendo la redacción del texto. Pero vaya, no fue una cuestión de meses, pero sí que es totalmente cierto que si te coge la pandemia a medio proyecto, es que pobre gente, la gente que realmente les habrá jodido bastantes sí, proyectos, porque sí. seguro que habrá millones de personas que están ahí con algo que quizás está a punto de surgir o que ya estaba en pleno proceso y que por estas circunstancias se ha parado. De hecho, ahora quizás ya se podría volver en el caso hipotético de que se hubiese suspendido o interrumpido mi proyecto de rivalidades crónicas, hace nada, pocas semanas se habría podido como volver a empezar, más que nada porque sin la gente en las gradas y sin una cierta Claro, normalidad en la calle, en las ciudades, ese libro no tenía ningún tipo de sentido. totalmente. Porque el libro viaja hasta... Ahora vamos a... Creo que de memoria te las diría, pero voy a asegurar. Yo tampoco me la Viaja sé por de Sheffield, memoria a Estambul, veces. Praga, Génova, Belfast, Glasgow, Nicosia, Hamburgo, Belgrado y Estocolmo. Claro, así dichas a bote pronto, exceptuando Glasgow si quieres, Estambul, Mm. son ciudades, Belfast, Praga, Nicosia, que cuando le preguntas a la gente que igual no está tan enferma como nosotros con el tema fútbol, no son ciudades que sitúan en el centro del planeta fútbol o de los más importantes. Entonces, la elección de esas ciudades fue más por los conflictos sociales, de religión, políticos que podíais encontrar, más que por el propiamente, por lo que te podía traer el fútbol en sí. Digamos que había dos elementos que eran claves a la hora de escoger unas u otras. Bueno, incluso te diría 3. Una de ellas era la diversidad temática del motivo por el cual esos equipos eran rivales. Si tocábamos religión en Glasgow, pues ya ese tema podía estar ya tocado y podíamos tocar diferencia de visión política, por ejemplo, en Hamburgo, rivalidad geográfica puramente como puede ser en Estambul o en Sheffield. La gracia era que no fuese una... O sea, cada derby es un mundo, eso está clarísimo, incluso los que comparten ese espíritu de la rivalidad, pero al mismo tiempo, como más diverso lo hiciéramos, mejor. Eso por una parte. Luego, por otra, también como existe este elemento de libro de viajes, queríamos descubrir ciudades que quizás no estén en el panorama de la primera línea del turismo o del conocimiento habitual. Por ejemplo, yo prefiero contar Génova que no Roma, aunque seguramente el derby de Roma es el gran derby de Italia, y prefiero contarte Sheffield que no el derby de Manchester, por ejemplo, por Mm. ese mismo motivo. Y luego también hay un elemento ahí que es las dimensiones de las ciudades, que esto es algo que, como te comentaba, llevo muchos años trabajando en periodismo de viajes, es algo que me pone muy nervioso, que me da la sensación de que en ese mundillo mucha gente aterriza en un sitio, está ahí 3, 4 días, quizás sale un par de veces del hotel y te vuelve con una crónica, no del sitio, del país entero. Sí, sí. Entonces yo soy muy cauto en esto porque es que es muy fácil equivocarse, es muy fácil quedar en evidencia, como es lógico. Entonces yo quería volver de esas ciudades con la sensación de que había recorrido, que me había pateado un porcentaje suficiente como para volver y decir, vale, conozco Sheffield y conozco Génova, Mm. con esos días que íbamos. Claro, si tuviésemos un presupuesto ilimitado, pues vas haciendo y ya está, pero como eran 4 o 5 días, pues Génova, Sheffield, ciudades de 200.000, 300.000 habitantes de unas dimensiones muy concretas, pues las puedes asumir, incluso Sí, sí. Estocolmo, incluso Belgrado. La única que no era Estambul,
Pero bueno, ese día Pau tenía esa aplicación que te cuenta los pasos y los kilómetros y hacíamos una media de 23 kilómetros al día. O sea, ahí nos volvimos locos. Pero igualmente no la pudimos recorrer toda, ni Sí, mucho sí. menos, porque esa ciudad no termina nunca. Vale, bueno, le hemos fastidiado a Jordi, que estaba muy bien en la terraza con el sol de cara y a gusto disfrutando el clima de Barcelona, pero se cortaba un poco y le hemos hecho mover dentro. Estábamos hablando, bueno, habíamos acabado cuando hemos cortado, comentabas lo de Estambul, que a Paula le salieron más de 20 kilómetros que había recorrido, pero yo creo que sí que se logra eso, explicarte un poco la ciudad y lo que decías tú de, más allá de estas crónicas de viajes o de cómo te plantean ahora los viajes con los vuelos low cost, que también creo que lo comentáis en los libros, de que te dicen, ve aquí, allá. En Praga es muy claro también eso, que explicas que los turistas se sorprenden cuando ven a los aficionados del Slavia desplazándose por el centro de la ciudad, porque parece que es más territorio turístico que de la propia gente del sitio. Yo, Jordi, claro, lees el prólogo, que por cierto es de Simon Cooper, autor de Fútbol contra el enemigo, un lujo tener ese prólogo también, y él explica cómo se ha ido, cómo ha ido cambiando un poco el origen de, no el origen de las rivalidades, sino el porqué de las rivalidades. Antes sí que tenía unos matices más marcados en cuanto igual a clase social, religiosa, lo que hemos venido hablando, pero que ahora, como es tan transversal el fútbol y hay un poco de todo en cada club, ¿tú qué crees que es lo que mantiene viva esas rivalidades? Al final, el amor por la propia camiseta, más allá de todo eso. Bueno, de hecho, Simon en el prólogo, que como dices es un lujo que contar con su voz, porque él fue como el primero, ¿no? Que vio el fútbol como una forma de contar las realidades de otros territorios y eso, en ese sentido fue un visionario. Y lo que cuenta en el prólogo es que lo que hacen los aficionados durante los derbis es jugar un papel. Es como que se disfrazan de lo que en teoría les hace ser de un equipo y por lo tanto rivales de los otros. Por ejemplo, Glasgow ya no es una ciudad tan religiosa como lo podría haber sido hace 100 años, pues cuando nacieron esos clubes, hace más de 100 años. Pero digamos que, y la gente no va a misa, digamos, y hay matrimonios entre protestantes y católicos, sin problema. Pero llega el día de derby y el del Celtic, pues si tiene que hacer un par de cánticos que hagan referencia a su posición como católico y a cómo odia a los protestantes, pues lo va a hacer. Porque forma parte un poco del contexto del partido, ¿no? Eso es algo que, pues, tiene como cierta gracia, ¿no? Y seguramente pues habrá gente que sí, que lo sigue sintiendo como tal, pero lo que cuenta es que, bueno, por ejemplo, también los partidos basados en una diversidad de clase social, como por ejemplo podría ser el inicio de la rivalidad entre Galatasaray, que viene de un liceo francés que estaba en la parte del centro de Estambul, y Fenerbahce, que crece en la banda asiática de la ciudad, que de espíritu más de clase popular. Ahora mismo hay tantísimos aficionados de Galatasaray y de Fenerbahce que es que esto no tiene ningún sentido, Yeah. seguir diferenciándolos como tal. Pero digamos que cuando viene el día de derby, los ultras sobre todo y los aficionados, digamos que se reafirman en su identidad, que en este caso pues, puede depender de la política, de la religión, de la clase social y casi siempre lo más habitual de la procedencia concreta dentro de la geografía de la ciudad. Digamos que puede ser un tipo que haga mucha vida fuera del barrio donde nació el club de fútbol del cual es aficionado, pero llega el día de derby y resulta que, bueno, el barrio es tu vida, ¿no? Pues es un poco el jueguecito, según cuenta Simon, y estoy un poco de acuerdo, pero al final estas cosas se van limando a medida que van avanzando los años. Charlando con Nacho Carretero, autor de Fariña aquí en el canal, él me decía que él es aficionado del Deportivo, aunque ya se ha alejado bastante del fútbol, el vínculo lo mantiene por su afición al deporte, y él explicaba que, y no hay ninguna duda de eso, creo, de que el fútbol ahora ya constituye un símbolo, venía a decir como tribal identitario, algo donde buscar una unión con un grupo. Entonces, con esto, por ejemplo, que comentabas que igual incluso en la propia Glasgow ya no, las nuevas generaciones ya no van tanto a la iglesia, ya no
van tanto de la mano de la religión. ¿Seguimos necesitando, ya sea un partido político, un equipo de fútbol, ese símbolo identitario tribal de unión que comentaba Nacho Carretero? Y si lo necesitamos, ¿tú por qué crees? No sé si te ha dado tiempo en tus viajes y tal a pensar o valorar sobre ello de por qué necesitamos eso. Al fin y al cabo, a mí, por lo que me ha parecido a lo largo de estos derbis y por otros que me planteé abordar y que estuve investigando un poco, es un poco lo que te comentaba antes. Es muy difícil que el motivo latente, presente hace 120 años, todavía lo esté ahora mismo. Es muy complicado, las cosas cambian muchísimo en un siglo. Entonces, al fin y al cabo, lo que me da la sensación que les agrada mucho a esta gente, que viven de ello, es de la rivalidad en sí, del joder al colega o al vecino o al amigo del colegio o del trabajo o donde sea, ¿no? Es ese pique que puede ser a veces mucho más intenso o a veces mucho como en Belgrado o mucho más de picaresca y de coña como es en Génova, tiene un poco ese mismo espíritu, ¿no? Del vecino, que por lo tanto, o del amigo, o del compañero de trabajo, que digamos que, entre comillas, todos reman juntos por una misma ciudad, que esto es algo que nunca pierden de vista, pero dentro del juego este, pues dentro del ambos representamos una misma cosa, yo te represento una cosa más concreta y esa cosa más concreta es mejor que la que representas tú. Yeah. Pero muchas veces, y cada vez más, y esto si pudiéramos hacer esa entrevista dentro de 100 años, pues todos estos motivos se irían diluyendo todavía más y al final lo que quedaría es una rivalidad puramente deportiva. ¿Quién es el mejor equipo de la ciudad? Se iría diluyendo tanto que al final el resultado o el aspecto puramente deportivo terminará siendo la principal razón, si no lo es ya en algunos de los derbis. Yo creo que hay un capítulo que si estás alejado de la historia y del fútbol o no has leído mucho sobre ello, que puede sorprender más, en mi opinión, que es el de Belfast. Porque en el de Belfast se vive el derby de los dos equipos más potentes de Belfast, pero bueno, la Liga de Irlanda del Norte a nivel europeo no tiene repercusión, pero es que se vive también el Rangers Celtic como propio. Y en ese sitio en concreto sí que se viene de un conflicto armado muy reciente, no estamos hablando, como hacía referencia tú al Galatasaray y al Fenerbahce, de principios Sí, sí. del siglo XX y tal. Entonces, ahí en Belfast y en Glasgow sí que notaste algo distinto, percibiste algo distinto al resto de ciudades. Es que el caso más curioso es que por lo que nos contaron en Belfast y nos confirmaron en Glasgow, para algunas personas el derby de Glasgow se vive más intensamente en Belfast que en Glasgow. Por eso mismo que hablábamos antes, es el derby por excelencia de enfrentamiento religioso y la ciudad de esa zona donde más se ha notado y más se ha sufrido el enfrentamiento religioso no es Glasgow, es Belfast. Todos sabemos un poco el conflicto que había, ¿no? Ahí entre... Es verdad que el conflicto no era irlandés, no es un conflicto eminentemente religioso, tiene un componente político muy importante sobre la Unión de Irlanda o la pertenencia al Reino Unido, pero es cierto que ambos costados o ambos agentes del conflicto se identificaban muy fuerte o con la visión católica o con la visión protestante. Entonces, era muy divertido, bueno, curioso si más no, ese hecho, ¿no? De que en una ciudad que está en otra isla y que forma parte del mismo estado, pero no de la misma nación, estuviesen tan pendientes de un partido que se juega ahí. El motivo principal, aparte del elemento religioso que comentaba, es que Belfast y Glasgow son ciudades que están muy conectadas. Los trabajadores que hubo compartidos en los puertos y también por toda la migración que hubo de la isla de Irlanda hacia el Reino Unido durante la gran hambruna que hubo en la isla de Irlanda. Entonces, digamos que ese partido se le sienten en gran parte suyo y en buena parte hacen bien. Digamos que no es que de repente hayan identificado un partido que sea más mediático que el suyo y hayan decidido seguirlo, sino que realmente si vas a buscar a las raíces
hay ahí motivos de peso para que realmente su día a día se vea afectado por lo que hacen Celtic y Rangers. Sí, yo creo, porque como también está, como tú decías, el componente político, ya no religioso, cuando es en el campo del Rangers, no me sale el nombre, Ibrox es, Sí, Ibrox. Ibrox. Está lleno de Union Jacks, de la bandera unionista, cuando es al revés de banderas irlandesas. Claro, cuando se mezcla ya ese nacionalismo, que aquí en la Liga Española también pasa cuando se va a ciertos campos, sí que da ese componente más que, claro, si en Sheffield o en Génova, por ejemplo, que es lo que dices tú, que es simplemente ahí es una cosa como más puramente deportiva, no se mezclan tantos componentes para exacerbar esa rivalidad. Entonces, ¿tú crees que eso hace de esos partidos algo más peligroso para la gente que acude o ya no es una cosa? Porque creo que explicas en el libro que hay bares de Belfast que prohíben entrar con chándales Sí. de equipos de fútbol para evitar... Sean del equipo que sea, sí, exacto. No es que sean bares protestantes y no te dejen entrar Sí. con la camiseta del Celtic, sino que dicen, yo no quiero follón, no me traigas ningún símbolo, aunque sea el polo del, yo qué sé, del Manchester United. Sí, sí, sí. Podría ser porque George Best era de ahí y lo que quieras. Pero sí que es verdad que para mí hay dos componentes que marcan el riesgo o la intensidad, vamos a llamarlo así, de la rivalidad. La intensidad malentendida, porque realmente estamos hablando de violencia. Una es el motivo que hay detrás de ese odio, al fin y al cabo, si es un odio deportivo o una rivalidad, si no quiero llamarle ni odio, una rivalidad deportiva, digamos que hay el pique, pero es un pique más sano que otra cosa. También si es de diferentes zonas de la ciudad, que esta es seguramente la rivalidad más, no sé si decirle bonita, pero es la más genuina, ¿no? De decir, pues mira, somos los del este y los del oeste, ¿no? Que esa se va a mantener siempre, ¿no? Porque la identidad de barrio, eso no vas a estar siempre viviendo Claro. ahí, aunque dejes de ir a la iglesia o de repente hayas nacido una clase social más baja y te hagas rico, seguirás siendo de esa ciudad, ¿no? O de esa zona de la ciudad. Pero es verdad que, como te decía, un elemento es el motivo que hay detrás de la rivalidad y como más serio o propio, intenso, se la sientan los aficionados, más probabilidades hay de que haya un enfrentamiento violento a consecuencia. Y la otra yo creo que también es el espíritu o las características sociales y de comportamiento que haya en cada una de las ciudades. Por ejemplo, el ejemplo más paradigmático de lo que te acabo de decir es Belgrado. Si tú paras a pensar, Partizan y Estrella Roja son dos clubes que nacen cuando nace Yugoslavia, en 1945, y que cuando llega la guerra de los Balcanes, un ultra de Estrella Roja como era Arkan, consigue agrupar una banda de asesinos que se llamaron los Tigres de Arkan, tanto de Estrella Roja como de Partizan. O sea, digamos que ambos son, en sus ultras estoy hablando, pero Sí, en su sí, gran mayoría son etnonacionalistas al 100%. claro. Digamos que no están identificados muy fuerte en unas zonas de Belgrado, porque de hecho sus estadios están a 5 minutos el uno del otro. Digamos que ahí, si te paras a pensar, no encuentras una diferencia enorme por lo que se refiere a política o a clase social, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Pues que ahí, muy probablemente porque hace 30 años se estaban matando en esa zona, pues la gente entiende la violencia de una forma mucho más la ve más cercana que no la que lo podemos ver pues nosotros, que afortunadamente no hemos vivido ningún conflicto y que dure. Esto también pasa no tanto ligado a conflictos bélicos, sino también a clase social o a posiciones sociales en un estrato donde la violencia está más presente. Por ejemplo, si vas a un derbi latinoamericano, lo más probable es que, aunque no haya un motivo detrás de la rivalidad muy fuerte, estás más próximo a presenciar o a sufrir una escena violenta porque esa ciudad es más violenta. Claro, eso, de hecho, ahora que mencionas Latinoamérica, me acuerdo, hay un documental, debe estar aún,
en Movistar de John Sistiaga, que habla de las barras bravas. Mm. Y, y venía a explicar un poco lo que acabas de decir tú ahora, porque me acuerdo en una entrevista que le hacía a un jefe de barras bravas, le preguntaba si le podía decir, no recuerdo el número, pero imagínate, 10 titulares, 8 jugadores titulares de su equipo. No tenía ni idea, no los conocía. Que ahí sí que se usaba el fútbol como excusa o como vehículo, como pretexto para hacer uso de la violencia, que también pasa un poco, yo creo, fuera de los derbis de clubes, en partidos de selecciones de Europa del Este, entre Hungría y Sí. Rumanía, por todo el conflicto, evidentemente, la guerra de los Balcanes, luego en Yugoslavia, en las elecciones. Y es un poco, es verdad que eso es un reflejo muy claro de esa sociedad, que en ese caso sí que el fútbol es usado. Es curioso porque otra cosa que me he dado cuenta haciendo este libro es que parece que tenemos una idea de Europa como muy idílica y, por ejemplo, pensamos en Latinoamérica como un sitio donde sí que se pueden producir este tipo de situaciones como la que comentabas de una persona que se declara aficionado de un equipo y no se sabe los nombres y que solo se mueve por la violencia pura y dura, pero esto... desgraciadamente, sigo una cuenta en Twitter que se llama Hooligans TV. Cada día hay peleas. Pero hay peleas que esto ya me alucina, donde normalmente, digamos antaño, los hooligans, los primeros, eh, eran unos desgraciados, pero al menos se pegaban cuando había partido con ese Ya, equipo, ya. digamos, ¿no? O sea, eh, no estoy No, defendiéndolos, no, como en lógicamente, Inglaterra en pero, los 80, por ejemplo. claro, digamos que al menos disimulaban. Sí, sí, Al sí. menos decían, bueno, joder, soy del West Ham, pues mira, me ha tocado contra el Millwall en Copa, pues ese día voy a sacar todo lo que llevo dentro, Sí. pero, joder, al menos digamos que había ese disimulo de decir, no, yo es que soy aficionado de este equipo y como me enfrento a este otro que es mi rival, ahí es donde saco pues toda la violencia. Ahora, los grupos de hooligans lo que hacen es quedar en descampados, en bosques, en carreteras secundarias, acordan cuántas cantas van a encontrarse, pues 15, 20, 30, incluso hay coaliciones de grupos ultras afines que se enfrentan a otro mucho más mayor, ¿no? Quedan, te juro, los vídeos duran 1 minuto y medio. Tampoco es que los pueda mirar todos porque te puedes imaginar el Cristo. Quedan, se pegan, ganan Santas Pascuas. Y son equipos que nunca quizás se van a encontrar en competición europea porque nunca la van a jugar, o en competición doméstica porque uno está en tercera y el otro en primera, pero esto les da absolutamente igual. Digamos que ya van a quitarse la careta, que es algo que agradezco bastante, que es como Claro, por fin puedo diferenciar entre un ultra y un hooligan. claro. Porque hasta ahora, ciertamente, a veces a la gente le costaba un poco, ¿no? Como separar el que se mueve por la violencia o el que se mueve por la pasión por el equipo de fútbol. Ahora, pues el que queda para pegarse un sábado random en un bosque de Ucrania, aunque no se vaya a enfrentar su equipo contra los de este otro, pues ya entiendo que lo único que le mueve es la violencia pura y dura y está utilizando un club de fútbol y una ideología detrás como para justificarse. Pero vaya, se quedan retratados ellos solos. También en relación con esto, no sé hasta qué punto tú crees que los ultras de los equipos o los hooligans marcan la ideología de los propios equipos. Es decir, más allá de Celtic y Rangers, de lo que comentábamos, que hay todo el tema religioso y político detrás, ¿cómo, simplificándolo mucho, puede ser un aficionado de la Lazio de izquierdas? Sí puede, entiendo. Lo que pasa es que lo asociamos por el grupo ultra. ¿O tú cómo ves esto? Te he hecho como dos preguntas mezcladas. No sé si, pero... respondiendo primero a la segunda, a mí me da la sensación de que es un tema muy random el de por qué eres de un equipo u otro. No sé en tu caso, Juanjo, pero... Yo soy de Osasuna, pero porque mi familia es de por tu Pamplona. familia, Sí. claro. Pues mira, por ejemplo, es que mi caso es bastante paradigmático, porque mis padres no eran de ningún equipo de fútbol, digamos que eran del Barça, yo soy nacido en Barcelona, eran del Barça como pues, porque toca, entre comillas, pero nunca ni me regalaron una camiseta del Barça, ni me hicieron socio, que es algo que es muy habitual aquí en Barcelona. Y digamos que mis vecinos, que como mis padres trabajaban, pues me hacían un poco de canguros y tal, eran muy del Español. Pues yo le cogí simpatía al Español, pues lo que faltó de la familia, ¿no? Pues lo cogí de los vecinos. Y luego, pues a medida que fui creciendo, vi todo
cómo se ridiculizaba el club y cómo siempre se estaban riendo de ese club y de que nunca ganaba nada, y pues entonces les cogí todavía más cariño. Pero digamos que yo no tengo un motivo enorme que me haga ser de ese equipo, como lo puede tener una persona que haya mamado desde el pues, osasunismo o españolismo, o barcelonismo, o madridismo, lo que sea, ¿no? Entonces, estoy seguro que hay muchísimos aficionados que son de un club que se ponen las manos en la cabeza viendo según qué posicionamientos políticos o sociales o incluso culturales, si me apuras, que hacen sus directivos o gran parte de su afición. Para mí lo que es importante es ver hasta qué punto los ultras tienen un peso específico suficiente dentro de la masa social de cada club como para considerar que esa afición es de una forma u otra. Porque, bueno, digamos, en el caso del Español, el posicionamiento político nacionalista catalán o nacionalista español, pues es todo un debate y digamos que es una cosa que no se trata mucho. Pero sería difícil como... Es verdad que como se llama español, pues la gente rápidamente asocia, y como tenían el grupo ultra, que todavía está más o menos metido en el estadio, aunque de forma disimulada, digamos que los que hacían más ruido lo hacían de una forma, hacia una posición concreta. Pero esto no quiere decir que no haya aficionados del Español que sean, por ejemplo, independentistas. Eso es digamos que la situación de algunos clubes que no se posicionan mucho es que pueden ahí encabir pues diferentes opiniones, pero digamos que es como un tema, digamos, ¿sabes? En las cenas esas de familiares que hay temas que no hay que tratar. Pues que es no como sacas nunca. Sí, un poquito esto, ¿no? Lo de, bueno, y la novia, ¿qué tal? Y te hacen el codazo y dicen, no, este tema no, pues un poco esto, ¿no? Es verdad que hay clubes que nosotros desde fuera los podemos identificar como clubes que sean de una forma o de otra, ¿no? Claro, el caso de la Lazio no lo conozco mucho y tampoco me quiero meter donde no me piden porque es un poco lo que te comentaba antes, ¿no? De la gente que hace periodo 4 días al sitio y te cuenta lo que sea. Pero lo que sé es que los ultras de la Lazio claramente son de extrema derecha, esto no lo pone en duda a nadie, pero bueno, el otro día pues pasó esa historia curiosa del entrenador del Águila, ¿no? Que era español, que hizo Sí, saludos sí, fascistas. el adiestrador del águila que Sí, sacan en que el era un estadio, tipo sí. español, ¿no? Sí, sí, sí. Y que delante de los aficionados se puso a hacer el saludo Hizo el fascista saludo fascista, sí. y el club lo echó. Entonces, no sé si lo hizo un poco como para limpiar la imagen, pero digamos que sí, si fuera un club claramente declarado de ultraderecha, pues no hubiesen hecho nada en este sentido. Lo que sí que me cuesta más es pensar que pueda haber gente que sea de derechas, por ejemplo, en el San Pauli, donde digamos que el motivo principal por el cual eres de ese equipo es por tu posicionamiento político y por tu visión política. Digamos que ese es uno de los pocos, seguro que habrá más, pero uno de los pocos ejemplos en los cuales a mí se me hace prácticamente imposible pensar que hay alguien de ultraderecha que sea aficionado al San Pauli, porque es que sería como estarte dando de golpes con la cabeza contra una pared cada puto día, porque cada día están posicionándose de una forma u otra. Ahora que mencionaste al San Pablo, uno de los temas que te quería comentar era precisamente este. Bueno, ya estamos hablando mucho de política, entonces es evidente la conexión del fútbol con la política, este debate eterno y infinito de si tiene que ver o no. Claro, el San Pablo es un claro reflejo que sí, porque es un club que en la zona donde se encuentra, el club se utiliza también para mejorar la calidad de vida de la comunidad, facilitar el acceso a la educación, 50.000 iniciativas que se impulsan desde el club. No sé si hay algo o conoces algo parecido o has conocido algo parecido en Europa al San Pauli. Que tenga este funcionamiento estructural, no. Porque de hecho, mira, el otro día en la librería hicimos una charla con Carlas Viñas, que es uno de los grandes expertos Lo vi en Twitter que lo anunciabais, sí, de geopolítica y fútbol, ¿verdad? Correcto. Y él además tiene un libro específicamente sobre la historia del San Pauli y digamos que es un gran experto a la hora de relacionar historias. Él es doctor en historia pues con el fútbol, ¿no? Y él explicaba que hay una diferencia clave en la estructura de San Pauli en relación a otros clubes que sus aficionados pueden decir lo que quieran, pero luego el caso que se les hace es más o menos.
que es que en el grupo de aficionados del San Pauli, que es un grupo que está formado como tal, tiene siempre posición en la directiva. Tiene un par de asientos reservados en la directiva. Y ahí es donde hay el gran cambio. Porque tú puedes tener, esto es la historia de nuestra vida, ¿no? Los dirigentes que dicen, no, sí, sí, te escucho, y voy viendo, y luego, si te das cuenta, no hacen absolutamente nada. Pues eso es un poco lo mismo, pero con la diferencia de que en ese gobierno del club hay dos representantes, creo que eran dos representantes que representan a todo el conjunto de aficionados que están organizados como tal y que pueden hacer una presión efectiva para decir esto sí, esto no, y por lo tanto hay una sinergia muy grande entre la directiva y la afición. Si en que haya una representación como tal, la única alternativa que te queda como afición es ver como, por ejemplo, los de Partizan o Estrella Roja, que, pues, que depende de qué decisión se tome, pues ya te digo yo que en una semana te la quitas de encima. Esto pasó también, por ejemplo, en Italia, cuando se quiso imponer la tarjeta identitaria para Sí. entrar a los estadios, que era una forma que tenían los gobiernos de identificar a los violentos dentro de los estadios, que esto, por ejemplo, se instauró en Chipre. En Italia lo instauraron y duró, no sé, 2 semanas, 3 semanas la medida, porque la capacidad de movilización de esas masas sociales fue tal que los clubes lo último que querían eran problemas, ¿no? Entonces, o tienes una capacidad de masa social, de movimiento extrema, muy importante como para que realmente pueda influir en las decisiones directivas, o haces como el San Pauli y tienes ambas cosas, ¿no? Tienes una masa social muy importante, pero sobre todo tienes dos personas que se sientan en la misma mesa donde se sientan las personas que toman las decisiones. ¿Crees que es posible esto aquí? Por El cómo otro está día, montado todo. mira, el otro día le planteé a Carlas Viñas precisamente una situación muy hipotética que sería un Barça que, bueno, recordemos que es todavía, que quedan muy pocos en España, pero es un club que es propiedad de sus socios. No es Como una sociedad Osasuna. anónima No, deportiva como Osasuna. Es Madrid, Atlético de Bilbao, perdón, Sí. Osasuna y Barça, si no estoy desencaminado. Entonces, estos 4 clubes se distinguen de los otros en el sentido de que no son empresas. Los otros son sociedades anónimas deportivas, ¿no? Entonces yo le planteaba a Carlas, ¿tú ves posible que, imagínate que en 5 años las 5 próximas Champions las ganan clubes que tienen un poder prácticamente de un aparato de Estado detrás, como puede ser PSG o Manchester City, o un gran poder económico detrás de grandes multimillonarios de Estados Unidos, como puede ser el Liverpool o el United? Imagínate, le planteaba, si tú eres el Barça y ves que te están avanzando por la derecha porque están jugando a otro juego, nos están sacando dinero de otras formas de hacer entrar el dinero a un club, y de repente tú te estás encontrando que de repente estás cada vez más en una situación económica muy, muy difícil, yo le planteé, los aficionados del Barça verían con muchos malos ojos, después de 5 años sin ganar nada y de ver que los otros sí que lo van ganando, que viniese el emir de turno a comprar el Barça. Claro, él me dijo, hostia, es que 5 años son muchos, y luego me dijo algo que me hizo pensar, me dijo, claro, de alguna forma cuando llevaban Qatar Airways ya lo hicieron. Lo que pasa es que no era el que se sentaba en la llotja, vaya, Sí, sí, en el palco. el palco presidencial. Pero me parece que hay algunos clubes de aquí a España que me gustaría ver hasta qué punto la decisión de su directiva debería ser tan polémica como para que realmente la gente se moviese. Y eso no hace falta ni que hablemos de fútbol, pero hay bastantes cosas de la sociedad o del sistema político o del sistema que nos rodea que deberían indignarnos muchísimo, pero a la hora de la verdad es que la gente que toma decisiones no es muy diferente a la política que los que toman decisiones en el deporte. Puede ser impopular, pero al cabo de 3 semanas, si te has olvidado, yo ya te la he colado y luego ya es como que te olvidas. Pero esto, por ejemplo, estaba pasando en el Bayern de Múnich, no sé si lo viste, que se hizo viral porque era una imagen bastante graciosa,
que hicieron una especie de asamblea de compromisarios o de socios, o digamos que los que tienen ahí voz, ¿no? Porque en Alemania los clubes son por ley propiedad de los aficionados, al menos el 50+1 de las participaciones de los clubes. Y ahí los aficionados exigieron a la directiva, que por cierto son la mayoría exjugadores del Bayern, el mismo Oliver Kahn tiene ahí un papel importantísimo, que el club se declarara un club que está en contra de la... ¿Cómo se llama esto? O que Te está a ayudaría, favor... pero no lo vi, tío. Más bien dicho, está a favor de los derechos humanos, ¿no? Y Vale. digamos que ese posicionamiento le impedía hacer cualquier tipo de acuerdo de patrocinio con Qatar. Y Qatar quería hacerlo, ¿no? Entonces, ahí se montó un pollo del siglo, que la gente que casi se pegaba, que digamos que los que estaban ahí en la mesa presidencial les hicieron la de, bueno, sí, ya lo tomamos en cuenta, pero ya veremos, y la gente se empezó como a cabrear. Entonces, o eres capaz como masa social de montar el pollo suficiente como para que te escuchen y se tiren para atrás, o al fin y al cabo, en decisiones impopulares la directiva pensará, bueno, si no es esta será otra, yo voy haciendo y hasta que no realmente esté frente a una situación extrema, pues yo voy a ir haciendo. Claro, pero además, esto que planteas, si lo ligamos con esta nueva corriente del fútbol de que se debate mucho sobre ello, de que ahora las nuevas generaciones ya no consumen 90 minutos de fútbol, que tienen muchas más opciones donde escoger, intentar, ya se habla de, claro, cuando se habla de esto, se habla como del fútbol de un producto que tienes que vender, como si tienes que vender unas zapatillas deportivas, vamos a hacerlo de... O sea, se deja muy de lado, perdón, se deja muy de lado de dónde venimos, que la tradición, olvídate, simplemente vamos a vender el producto como si fuese, no sé, un show de la NFL o NBA, ¿no? Entonces, estas generaciones que están creciendo con esto, generaciones que hablamos siempre de que ven solo los highlights, que conocen a las superestrellas, que se compran la camiseta del PSG, del City, si el Barça, como ponías de ejemplo, el Barça o otro club grande que no tenga un estado detrás y son aficionados de este equipo, llevan años sin ganar, yo creo que por supuesto preferirán alejarse del romanticismo y intentar poder hacer competencia a esto. Que yo creo que esto pasa más con los clubes grandes, con los grandes, los que tienen aficionados de una manera más global. Barriendo para casa, no creo que eso pudiese pasar en Osasuna, por ejemplo. No, porque muy probablemente el 95% de los aficionados de Osasuna son de Pamplona o de Navarra, y digamos que esto no va a cambiar, es como su club. Esa es un poco la diferencia. De hecho, ligado a esto, el otro día Tony Padilla comentó también en una charla que hicimos en la librería de Altair que había aficionados, sobre todo en Asia, que no eran de clubes, que eran de jugadores. O sea, que ellos eran de... O sea, y yo le comenté, hostia, me parece muy divertido porque parece realmente como la gente que es de actores, ¿no? Sí, claro. Y a mí me gusta este actor y miro esa película, aunque sea de superhéroes o de la Segunda Guerra Mundial o de risa, ¿no? Pero a mí me gusta este actor. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Se ve que contaba Padilla que pues en Asia sobre todo la gente es de Cristiano Ronaldo. Entonces, si Cristiano está en el United, pues es del United; si está en el Madrid, es del Madrid. Y si Sí, pues sí. puede ser de cualquier otro... O sea, imagínate en qué se ha convertido esto. A mí me pasa un poco esto quizás con la NBA, ¿no? Que me gusta algún jugador de baloncesto, y entonces, como no tengo ningún tipo de vínculo con Total. ninguna franquicia de la NBA, porque aparte, eso sí que son empresas como tal y que cambian de sitio, imagínate. Pero sí que me pasa un poco, ¿no? De decir, pues venga, ¿dónde está Ricky? Pues venga, pues voy Sí, a hacer cuando un poco estaba de Pau igual, ficción. pues donde iba de Claro, repente, sí, sí. pues hay gente que lo hace esto con el fútbol, y no deja de ser muy curioso, porque si a esa persona le explicases la gran diferencia que hay entre ser de un club o de otro, más que por el hecho de que tu jugador favorito haya cambiado el sitio de un club al otro, pues quizás se lo replantearía. O quizás no, pero vaya, al menos habría que explicárselo, porque imagínate cómo puede ser... es que esos traspasos muy locos se dan cada mucho, pero los hay. Y cuando se producen, hostia, es bastante difícil, ¿no? Decir, imagínate que en su momento hubiese un aficionado asiático de estos, que comentaba Tony, que fuese de Luis Figo.
¿Cómo puede ser primero del Barça y luego del Madrid? Con todo lo que eso implica, ¿no? Sí. Te explotaría la cabeza un poco. Bueno, pues se ve qué pasa. Que, volviendo al libro, de hecho, la antítesis de todo esto es un poco lo que explicas en el primer capítulo, al menos en mi opinión, que es Sheffield, partiendo de la base que es donde se creó el fútbol, donde se inventó el fútbol. Allí sí que no hay ni componentes políticos ni religiosos, porque es gente de la misma ciudad, que realmente yo creo, por lo que se desprende, evidentemente no les da igual en qué categoría está, pero no condiciona el recolzamiento, iba a decir, el apoyo que dan al equipo en función de si están en League One, en Championship o en la Premier, y que entre las aficiones son gente muy parecida, vaya. Sí, de hecho, el gran que de Sheffield es que ahí lo que nace más que el fútbol, no, nace el fútbol como lo conocemos, digamos. O sea, un deporte de chutar un balón, este debate no hay nadie que te lo pueda solucionar, porque tienes los de México que te dicen, mira, en las ruinas de no sé dónde ya se ven inscripciones de cómo había gente que jugaba con un balón, etc. Pero la gracia de que yo creo que tienen en Sheffield es que, de hecho, una polémica bastante importante, porque cuando el United subió a la Premier, desde el Wednesday, en la cuenta de Twitter le felicitaron. Y eso creó como una gran polémica, pero habla un poco de lo que te comentaba antes, de que esas ciudades que viven a la sombra de las grandes ciudades, como es el caso de Sheffield, a la sombra de Manchester sobre todo, porque es la que está más cercana, o de Liverpool, si me apuras. El caso de Génova, que está a la sombra de las otras grandes ciudades italianas. Esas personas que son de ciudades de segunda, que se me entienda, Sí. Me cuesta mucho creer que no quieran que al otro club de la ciudad les vaya suficientemente bien, más que nada porque están cogiendo el nombre de su ciudad, también la suya, y la están llevando por el mundo y la están representando, ¿no? Y eso a mí me parece que en Sheffield pasaba relativamente, más que nada porque el principal orgullo que tienen ahí es que ahí nació el fútbol asociativo. Fue el primer sitio donde la gente se fue a un estadio, a un campo de fútbol, a un rectángulo, a un espacio físico, y en lugar de decir yo juego, dijo yo me siento aquí y veo a otros jugar y mi humor o mi estado anímico cambia en función de si marca esas personas o esas otras, porque visten un color en concreto o representan a mi barrio o lo fue donde nació. Entonces, no hay mayor orgullo, creo, para un aficionado de fútbol que ser de la ciudad donde nació todo esto. Entonces, por eso creo que el hecho de que se sientan todos los aficionados, los de United, los de Wednesday y los de los clubes fundadores de todo, que son Sheffield FC y Hallam FC, un poco que el orgullo por ser de Sheffield esté por encima de los colores que lleven exactamente unos u otros. Que además está muy bien traído en el capítulo porque lo relacionas con la canción de Common People y explica muy bien lo que hablábamos antes de explicar un poco las ciudades y las sociedades a partir del fútbol. Además, en un sitio donde, si no me equivoco, la minería era predominante, la empresa siderúrgica y tal, de gente normal, como dice la canción, que simplemente son del equipo, van ese día a animar al fútbol y no se mezclan más cosas. Jordi, te voy a hacer las dos últimas porque habíamos empezado tú y yo antes para no alargarnos más y como te tendría aquí 5 horas porque se está muy a gusto hablando contigo de fútbol, dos que no me quiero dejar. En el episodio de Estambul me explicas una cosa muy curiosa, explicáis con Pau que cuando las revueltas, creo en 2016, cuando el gobierno de Erdogan reprimió las manifestaciones en Estambul, bueno, empezaron por intentar que no desapareciese un parque de la ciudad y demás. Los ultras de Besiktas, Galatasaray y Fenerbahce, que se llevan a matar, se unen para las manifestaciones estar con la población y enfrentarse a la policía. Gente que días antes, horas antes, eran enemigos acérrimos. Después de eso, han vuelto a esa rivalidad que tenían antes, se han suavizado las cosas, es como un pacto de, mira, para esto nos vale ahora estar juntos, pero volvamos a nuestra rivalidad que nos gusta tenerla.
Es exactamente esto que has comentado. Es el llegar a un punto tan extremo de una situación, en ese caso de represión política que se vivía en las carnes de los ciudadanos, de todos los aficionados, ya fuesen de un equipo o de otro, que hicieron una especie de paréntesis o llegaron a la conclusión de que eso está por encima de cualquier cosa, ¿no? De cualquier rivalidad que podamos tener. Una vez apartas eso, que esto también me hace gracia, porque que yo sepa, Erdogan no ha dejado de reprimir Claro. a sus ciudadanos. Lo que pasa es que esas protestas en concreto, sí que es verdad que ya pues, en Gezi pues, está la cosa muy tranquila, ¿no? Pero vaya, sí que ellos llegaron a la conclusión de que esto estaba por encima de su rivalidad y que hacía falta hacer un esfuerzo extra. Eso también pasó durante las protestas de la primavera árabe en el Cairo, Cierto. con los aficionados de los dos ultras de los grandes clubes del Cairo, que también se llevan a matar, pero como también, que esto pasa mucho, esto es un detalle bastante importante que se acostumbra a obviar, estas uniones de ultras que se odian entre sí, pero que combaten contra un sistema, lo hacen a puñetazos o a lo que sea contra cuerpos policiales, que es a lo que están acostumbrados toda su vida, a enfrentarse a la policía. Entonces, ahí es donde también se crea una sinergia entre ellos de decir, tú y yo somos enemigos, pero a nosotros lleva toda nuestra vida jodiéndonos esa gente y ahora nos unimos para enfrentarnos a ellos, ¿no? Digo, esa gente, o sea, los agentes policiales como representativos de todo un sistema que está en contra de ellos, ¿no? Pues esto pasó en el Cairo, pasó en Estambul y seguro que podríamos encontrar muchísimos otros ejemplos y habrá muchísimos más, seguro, porque al fin y al cabo es un poco lo que te comentaba antes con el caso de Sheffield. Tú puedes ser del Fenerbahce y odiar a uno del Galatasaray, pero esa persona, si es de Estambul, quieras o no, hay algo ahí, hay un vínculo que no puedes obviar, por muy mal que te caiga o por X razón. Entonces ahí yo creo que mientras existan estos vínculos por lo que se refiere a la procedencia o a la identidad de donde has crecido de cada uno de los aficionados, eso se puede volver a producir, claro, esas uniones muy concretas. Que luego, como consecuencia de esto, de hecho, hay un ejemplo clarísimo, se produce un ejemplo clarísimo de la intervención de la política en el fútbol, que es que a raíz de esto Erdogan empieza a invertir en otro club de Estambul que no es ni Besiktas ni Fenerbahce Galatasaray, para hacerse como el equipo preponderante de la liga, que de hecho no consigue mucho apoyo social, ¿no? Claro, es que el problema de Erdogan es que se cree tan como por encima, o se creyó en su momento tan por encima de todo, que dijo, mira, me han jodido los aficionados de los tres grandes clubes de Turquía, que son los tres grandes clubes de Estambul, ¿no? Galatasaray, Fenerbahce y Besiktas. Pues dijo, pues el barrio donde yo era alcalde de Estambul, que es Başakşehir, que es que Estambul es que es tan enorme que es como un barrio de nueva creación, pues el tipo dijo, mira, pues voy a poner la pasta ahí a través, no la puso él, la puso a través de patrocinadores, pero claro, patrocinadores rollo Turkish Airlines, para que veas dónde voy. ¿Qué pasa? Que tú puedes comprar a los mejores futbolistas, los que quieran venir a la Liga Turca a jugar con el Başakşehir, ¿no? Puedes hacer una gran inversión económica y de hecho puedes terminar ganando la liga. Pero lo que no puedes hacer nunca es comprar la historia de un club. No puedes creerte tan por encima de todo como para poner un dinero y creer que los resultados van a convencer a gente, especialmente en Estambul, donde ya hay tres clubes que son los tres grandes clubes del país. Digamos, si hubiese tenido ni que sea la visión de decir, no, bueno, pues voy a buscar una ciudad que esté muy alejada de ahí para ver si también puedo un poco crear el elemento identitario, pero claro, pones dinero para que un club consiga más social y un club que estaba en segunda o en tercera, es que no recuerdo, estaba en una división inferior, que si no recuerdo mal estaba presidido por el cuñado de Erdogan. Sí, o un marido de la prima o algo así, un familiar, sí. Digamos que era una cosa como muy de, por mis cojones, esto va a salir. Sí. E incluso los dictadores más aférrimos, pues a veces se dan cuenta de que no todo les puede salir bien. Sí.
Sí, sí, no. Podríamos, es que es lo que decía, podríamos estar hablando horas y horas, pero Mm. ya leeros el libro que se explican estas cosas bien. Yo, Jordi, para ir acabando y para cerrar un Sí. poco con el inicio de la charla, que eran los derbis, y un poco aglutinando todo lo que hemos comentado de también un poco el nuevo fútbol, cómo se han ido perdiendo también eh, conceptos muy ligados como podían ser la religión, como hemos estado comentando y demás. Y este nuevo fútbol con estados detrás, grandes estadios. ¿Tú crees que el concepto derby romántico, como el que explicas de Sheffield, como el que puede haber en otras ciudades, sobre todo me da la sensación en el Reino Unido, se va a mantener en los próximos años? Lo digo porque al final ya no hay muchos barrios donde haya campos de fútbol de las primeras, ni de primera, ni de segunda vez. Todo se está alejando mucho de la ciudad para crear ese gran show del que hablábamos y no sé si Mm. eso puede afectar también en esto. Bueno, es cierto que hay un desarraigo muy importante de los clubes individualmente en relación a los espacios o las zonas o las comunidades donde nacieron y crecieron y se hicieron importantes, ¿no? Lo que comentabas ahora de la creación de los nuevos estadios, casi siempre fuera de las ciudades y casi siempre con un centro comercial o debajo o encima o al lado, que esto también te explica un poco por dónde van los Sí. tiros, eh, eso crea inevitablemente pues, una separación del día a día de la persona que vive en un barrio o en una ciudad en concreto. Esto es inevitable. La gran suerte que tiene el fútbol es que despierta una pasión tan grande que te acaba provocando un poco lo que decíamos antes, ¿no? De que haya gente que incluso sin ser religiosa, cuando llegue el enfrentamiento entre Celtic y Rangers, se sienta el más católico del mundo porque él quiere ser parte de una comunidad y si para ser parte de esa comunidad tiene que exagerar un poco ese elemento, pues lo puede hacer, ¿no? Digamos que esa erosión de los motivos que hay detrás de las rivalidades puede ser compensado por el hecho de que tu club al final te despierta una pasión enorme, sea por el motivo que sea, ¿no? Y quizás hace 50 años los aficionados necesitaban una razón, o ya no es que la necesitaran, ya tenían de base una razón política, económica, social, geográfica, y ahora pues quizás no está una cosa tan marcada, pero igualmente eso no quiere decir que seas menos de un equipo del otro. Mientras hayan aficionados apasionados por su equipo, existirán aficionados que que rivalicen de forma apasionada con otros y por lo tanto seguirán existiendo los derbis. Quiero creer, quiero creer, también te lo digo. Sí, sí. Y teniendo en cuenta todos estos factores y creyendo, siendo optimistas, que van a seguir existiendo los derbis, de los que recoges, bueno, ya no solo de los que recoges en el libro, de los que tú has podido presenciar, ¿con cuál te quedas? Si tuvieses que decir, Juanjo, tienes que ir a ver este. Mira, ya hemos hablado de este, pero lo vuelvo a retomar. A mí me encantó el de Génova. Vale. Me encantó el de Génova porque es que es un poco la historia de la ciudad, ¿no? Es como que tuvo un momento de esplendor en el siglo XV, cuando era como una gran capital del comercio marítimo, y luego pues pasó a perder protagonismo. Lo mismo con sus equipos, ¿no? El Génova, en los primeros, no sé, 20, 30 años de competición italiana era un equipazo. Hace tantísimos años que no gana nada. La Sampdoria tuvo ese momento, ¿no? A principios de los 90, a finales de los 80, que era un equipazo con Mancini, nunca más se supo. Y están todos un poco con esa sensación de que fueron muy grandes y fueron muy importantes, tanto como ciudad como equipos, y ahora están ahí un poco malviviendo en este sentido. Lo bueno también es que, como te decía, no existe una razón detrás de la rivalidad que sea muy... que tenga mucho potencial de enemistar a las personas, sino que simplemente pues, hay una procedencia geográfica dentro de los barrios y luego eso lo convierte en una rivalidad más amistosa y luego está el tema del cachondeo y la picaresca esta italiana que a mí me encanta y que ves que los piques son piques divertidos y sanos y que no, aunque lo hagan de una forma muy vehemente, ves que no, eso no puede desembocar en un puñetazo, digamos, de todo lo que yo presencié, ¿no? A mí esas rivalidades donde puedes ir dos grupos de amigos, dos parejas, y que sean uno de la Sampdoria y el otro del Génova, y que encima compartan estadio y vayan juntos al mismo sitio, pues quieras o no, es algo bonito de ver.
Sería Cada un uno poco, a podría... mí me recordó, me gusta que hayas dicho porque hemos empezado hablando de librerías y de tus proyectos y el de Génova empieza en una visita tuya y de Pau a una librería. No voy a Sí, contar más ya que lo lea. Y a mí me recordaba un poco cuando leí ese capítulo, un poco a lo que sería, aunque son ciudades diferentes, el Real Athletic. Me da un poco esa sensación de gente que puede sí. estar, en el caso de aquí, por lo viejo de Donosti o de Bilbao, tomando unas cañas y unos pinchos y luego van a ir juntos al estadio e incluso Ujú. poderse sentar juntos, aunque luego se estén, pues lo que dices tú, metiéndose unos con otros y tal, pero de una manera muy sana. Además, Sí, en ese para mí capítulo, antes que hablamos de cómo habías descrito las ciudades, describes muy bien Génova. es que me apasionó Génova, o sea, no me la esperaba tan Mm, bonita, porque es como que si te hacen decir 5 destinos italianos, no vas a incluirla claro, nunca, porque tienes Roma, Milán, Turín, sí, Nápoles, si me apuras, Venecia, bueno, en fin. sí, sí. A mí, para mí lo más importante de esa reflexión que hacías es que, en mi opinión, no hay un motivo detrás de una rivalidad o una forma de entender la rivalidad que sea mejor que la otra. Mm, Y del mismo modo que hay gente que no puede entender que haya personas que se realmente que sean unas auténticos desgraciados si su equipo pierde o los mejores del mundo si su equipo gana, pues deberían también entender de que hayan rivalidades que puedan incluir un paseo conjunto dentro de un territorio de camino al estadio y que no pase absolutamente nada y que luego también que hayan personas que no se puedan ni ver. mm. Entonces, para mí es importante que no haya una diferenciación o una especie de mirada por encima del hombro de decir, "No, es que nuestra rivalidad es más sana porque no podemos ir juntos al estadio", o los otros que digan, no, es que la mía es más auténtica porque nos matamos. Ni una cosa ni la otra. Cada uno puede decir qué es lo que más pues, encaja con su personalidad y qué es lo que prefiere ver. Lógicamente, pues yo estaba más tranquilo en las afueras del estadio de Génova que en las afueras del estadio de Belgrado. Pero esto, pues como periodista, pues lógicamente, cuando más peligroso sea el entorno, pues escogerás más lo que a ti te interese. Pero a mí, ya te digo, eso ya es opinión personal, que un derby como el de Génova o un derby como el de que comentabas del derbi vasco, pues son cosas que me gusta ver porque ahí hay una especie también de madurez de decir, entiendo que somos dos tribus distintas, pero que compartimos algo. En el caso del derbi vasco es la identidad vasca, en el caso de Génova es la identidad de una ciudad que fue muy importante y ahora no lo es y ojalá lo fuese más. Y esto lo sabemos tanto tú, aficionado de la Sampdoria, Claro. como yo, aficionado del Génova. Me parece una reflexión perfecta para cerrar y acabar de envolver esta Con el entrevista. lacito. Ha quedado cuadradísimo. Y ya la última le sí, Jordi, después de Sí. esta reflexión, siempre pedimos al invitado o la invitada una recomendación, ya sea literaria, musical, cinematográfica, lo que tú quieras. No tiene por qué ver con fútbol, que dejaremos en nuestras redes la recomendación. Por eso de que a veces no sabes qué ver o qué escuchar, pues Sí. Mira, como ya hemos hablado suficiente de fútbol, voy a recomendaros mi libro favorito, que se titula Yugoslavia, mi tierra, que es de Goran Vojnović, que es un escritor esloveno, y es una historia brutal sobre cómo un chico que tiene pues quizás nuestra edad, hace como 5 años, hace un recorrido por la antigua Yugoslavia con la duda de que si su padre fue o no un criminal de guerra. pues Y es genial porque espectacular. no lo conocía y además es un tema que me interesa mucho, lo Uh -huh. apunto. Yugoslavia, mi tierra, has dicho, ¿eh? Correcto, sí, Yugoslavia, mi Vale. tierra. Y está bien porque tiene el elemento del viaje, pero sobre todo el elemento del encontrarse a uno mismo y de dudar sobre si una figura tan importante como es la de tu padre es un desgraciado auténtico o no, ¿no? Te pone como delante del espejo y me encanta. Y encima me lo leí cuando fui de viaje por los Balcanes, o sea que tenía un Escogiste elemento de eso. el momento Sí, sí. perfecto. Sí, Pues sí. queda dicho, pues hasta que no compréis Yugoslavia, mi tierra, rivalidades crónicas, 10 ciudades europeas a través de sus derbis, de Jordi de Bresco y fotos de Pau Riera, que como decía Jordi, daros prisa, a ver si lo encontráis donde podáis, porque se van a acabar ya. 2.500 has dicho, ¿no? Sí, pues quítale 50 de promo de prensa, pues se habrán vendido casi 2.400. En Altair, en la librería donde ¿Lo tienen? trabajo, también hay 8 o 9.
Sí, porque ahí pues Altair, yo antes he recomendado otra. Los tengo ahí guardaditos porque claro. ahora que se acerca Navidad para tener ahí un seguro. Y los que lo tengáis, pues eso, pues aprovechad, lo guardáis ahí. No, yo te prometo, te doy mi palabra, que cuando hagáis otra charla, organizáis charlas como estas que comentabas antes de geopolítica y fútbol, me voy a pasar a escuchar la charla y a que me firmes para tener una inversión aquí. Perfecto, ojalá luego se revalorice, querrá decir de que tanto tú como yo salimos ganando. Muchísimas gracias, Jordi, y esperamos, no sé, a ver si cuando saques otro libro, ya sea de viajes, de fútbol o lo que tú quieras, te vuelves a pasar por el canal si te apetece y volvemos a charlar un rato. Ha sido un gran rato, de verdad, me lo he pasado muy bien y pues por lo que sea será un placer volver. Muchas gracias. Que vaya bien, Juanjo.